Me envuelvo en este momento y ato a mí una fuerza poderosa, la invocación de la Trinidad Santísima, la fe en las tres divinas personas, la confesión en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Confieso el poder de Dios Padre, Señor y dador de vida, creador del universo. Me envuelvo hoy y ato a mí la fuerza de Cristo, con su bautismo, con su crucifixión, con su muerte y el descenso al lugar de los muertos. Me envuelvo hoy día y ato a mí la fuerza de su resurrección y ascensión, la fuerza de su regreso para el juicio de eternidad. Hoy me envuelvo, nos envolvemos y atamos la fuerza del amor de los querubines, la obediencia de los ángeles, el servicio de los arcángeles, la esperanza de la resurrección para el premio, las oraciones de los patriarcas, las profecías de los profetas, las predicaciones de los apóstoles, la fe en los mártires, la inocencia de las santas vírgenes y las buenas obras de los confesores. Me envuelvo hoy día y ato en mí el poder del cielo, en la gracia del Espíritu Santo. Ato hoy día el poder del cielo, el sol, la luna, el fuego, el rayo en su velocidad, en la rapidez del viento y la profundidad del mar, la firmeza de la tierra y la solidez de la roca. Me envuelvo hoy día y ato a mí y a nosotros la fuerza de Dios para orientarnos en su poder, en Dios para sostenernos, la sabiduría de Dios para guiarnos, el ojo de Dios para prevenirme, el oído de Dios para escucharme, la palabra de Dios para apoyarme, la mano de Dios para defenderme, el camino de Dios para recibir mis pasos, el escudo de Dios para protegerme, los ejércitos de Dios para darme seguridad contra las trampas de los demonios, contra las tentaciones de los vicios, contra las inclinaciones de la naturaleza, contra todos aquellos que desean el mal de lejos y de cerca, estando yo solo o en multitud. Convoco hoy día todas esas fuerzas poderosas que están entre mí y todos esos males, contra todas las encantaciones de los falsos profetas, contra las leyes negras del paganismo, contra las leyes falsas de los herejes, contra la astucia de la idolatría, contra los conjuros de brujas, brujos y magos, contra la curiosidad que daña el cuerpo y el alma. Invoco a Cristo que me proteja hoy día del veneno, del incendio, del ahogo, de las heridas, para que pueda alcanzar yo abundancia de premio. Cristo conmigo, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo bajo mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo alrededor de mí, Cristo en la anchura, Cristo en la longitud, Cristo en la altura, Cristo en la profundidad de mi corazón, Cristo en el corazón y en la mente de hombres y mujeres que piensan en mí, Cristo en la boca de todos los que hablan de mí, Cristo en todo lo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. Me envuelvo hoy en la fuerza poderosa, la invocación de la Trinidad, la fe en las tres personas, la confesión de la unidad del Creador del universo. Del Señor es la salvación, del Señor es la salvación, de Cristo es la salvación. Tu salvación, Señor, esté siempre con nosotros. Amén. Ya no hay soledad, Él vive ya en ti. Esa es la luz de Jesús. Compartiendo con ustedes este espacio, les saludo en el Señor.
en el Señor Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la presencia de María Santísima que nos cubre con su manto, también invocando a San José, que es el terror de los demonios, a los santos exorcistas, a San Patricio, Santo Padre Pío, a San Benito, a las santas mujeres que también han manifestado esa presencia poderosa del Espíritu Santo y el poder de la cruz, la sangre de Cristo que nos sella y nos cubre. Invocamos a Santa Teresa de Jesús, a la Madre Teresa de Calcuta, invocamos también a Santa Rita, invocamos a Santa Gertrudis, bueno, las santas también, que invocamos para que nos acompañen con su intercesión. Y así les saludamos y les damos la bienvenida a compartir este espacio, que es un segundo espacio que ya venimos meditando sobre los ataques, las ataduras del mal, hablando sobre diversas situaciones que tienen que ver con las fuerzas malignas en brujería o malas influencias. Y ahí vamos entonces a pedirle al Señor que nos libere de esas fuerzas diabólicas y de los espíritus del mal. Ya explicábamos un primer espacio, todo el origen del mal y su acción en nosotros e incluso en la creación, y cómo quiere perdernos y su intención es oponerse siempre a Dios. Pero el poder de Dios está en todos y está sobre todo. Es el poder que invocamos. Nos alegramos de poder compartir, de vivir este encuentro y pedirle al Señor que nos dé la gracia de liberarnos de las ataduras y las cadenas del mal que se hacen presente en los vicios, en influencias que atan la mente, el corazón, la vida, que nos traen miseria, que traen también enfermedades. Pedimos al Señor esa gracia y esa bendición. Donald está con nosotros en el máster, aquí en la emisora Minuto de Dios, y ustedes que comparten este momento de bendición. Bienvenidos y bienvenidas. Y bien, es un tema medio especial el que estamos tratando para pedirle al Señor que nos ayude a comprender el poder de su misericordia. Si lo confesamos a Él, tenemos todo poder. Por eso el credo es tan importante orarlo y rezarlo cada día. Es importantísimo porque en el único en que debemos tener puesta nuestra vida, nuestra confianza, nuestra fe, es en Dios. Dios que es Señor y obra con su gracia y su misericordia. Y es importante eso. Me inspiro también en algunas palabras del Padre Higinio, que también ha tomado este tema de brujería, de malas influencias, de todas estas situaciones. Pero voy a compartir de varios maestros que nos enseñan cómo entender esas fuerzas oscuras del mal y cómo protegernos y ayudarnos a vencer en las maldades que existen, a sellarnos y a protegernos, a liberar nuestra vida, nuestra familia, los espacios donde compartimos, nuestro trabajo, los lugares donde realizamos también las diversas acciones de existencia. Bueno, ¿y qué es importante eso? Para luchar contra la brujería, la superstición, la mala influencia, el satanismo, es algo importante, ya lo menciono, es permitir que Cristo Jesús, que es Hijo del Padre Dios, que está ungido de Espíritu Santo, el que murió en la cruz y con sus llagas gloriosas, se hace presente en medio de nosotros por el poder de ese mismo Santo Espíritu. Y ahí invocamos esa fuerza de Dios que toma centro en nuestro corazón y hace que viva y reine en nosotros, como diría o dice San Juan Eudes, hacer que Jesús viva y reine en nuestro corazón. Si Dios tiene ocupado todo el espacio de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro corazón, el mal no tiene ningún permiso de ocupar un espacio de nuestro ser. Bueno, y así es. Jesús vive y reina en nuestro corazón, entonces nada nos puede perturbar, y si nos perturba, salimos victoriosos. Y así es como podemos pedirle al Señor siempre esa gracia de que tome todo nuestro ser, o mejor, que sea siempre el Señor de nuestra vida.
Hay casos, es verdad que hasta el Señor mismo lo permite, lo hemos dicho desde el programa anterior, hay casos de opresión, también hasta de infestación diabólica, situaciones hasta, bueno, ya más graves de posesión, donde Dios permite esa experiencia para manifestar su gracia y su infinita misericordia. Y hemos dicho que Dios no manda los males. Los males vienen a nosotros a causa del mal uso de nuestra libertad, a causa de nuestros pecados y a causa de los llamamientos que hacen brujos y brujas, magos y magas, y que envían y hacen daño a ciertos tipos de espíritu sobre otras personas. Pero hay que discernirlo, porque a veces simplemente son situaciones psicológicas y emocionales que debemos discernir y que debemos comprender. Así que, qué importante es eso. Podemos hablar tantas cosas del mal, de los malos espíritus, del diablo y llenarnos de miedo. ¿Cuántas veces? ¿Para qué tenemos que tomar tanto el tema del mal o del diablo? Hablemos de Dios, con eso tenemos. Pero a veces nos asustamos hablando innecesariamente del que no merece ser ni mencionado. Pero bueno, aquí estamos porque es una realidad que se presenta y necesitamos pedirle al Señor que establezca aún su señorío para que esos poderes que quieren afectarnos, que se oponen a Dios, son sometidos en el poder de nuestro Señor Jesucristo, como dice Efesios 1:3-14 o Colosenses 1:15-20. San Pablo nos hace entender eso, cómo es el poder de Dios y cómo nosotros nos sometemos al poder de Cristo. Y por eso es la invitación ahí en ese texto de la carta a los Efesios en el capítulo 6, versículos 10-12 es genial. Dice: fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder. Revístanse de las armas de Dios para que puedan resistir las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas o en el aire. Y entonces esto ya nos da como la entrada para poder decir, para poder orar, así como dice Efesios 1:3-14. Que ya lo mencioné, pero vale la pena que no lo perdamos. Dice este texto que nos abre a la acción de la gracia. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, en Cristo, por cuanto nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos, por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos agració en el amado. En Él tenemos, por medio de su sangre, la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia que ha prodigado sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el benévolo designio que en Él se propuso de antemano para realizarlo en la plenitud de los tiempos, a hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos, lo que está en la tierra. A Él por quien somos herederos, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad, para ser nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él también ustedes, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de la salvación, y creído también en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra herencia, para la redención del pueblo de su posesión, para alabanza de su gloria. Y Él es imagen de Dios en medio de nosotros. Él vive ya en ti. Y como siempre hacemos en este compartir, en estos temas, los textos bíblicos los ponemos al comienzo para tener ese sabor y ese poder de la palabra. La palabra de Dios, cuando es proclamada, libera. Y yo siempre digo, algunas veces les digo a las personas: mire, usted está en su casa, usted está sintiendo seguro oscuridad en su casa, se están peleando,
sienten como que no pueden conversar bien, hay algo como algo pesado. Y una de las cosas especiales que uno puede hacer siempre es abra la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, y lea en voz alta. Y eso se diluye. El poder de esa palabra es tan grande que si hay espíritus por ahí molestando y afectando nuestra vida, nuestra familia, el eco de esa palabra hace que se retiren esas fuerzas negativas y oscuras. Por eso es tan bonito que ahorita estemos proclamando palabra de Dios. Por ejemplo, Colosenses 1, 15, 20, que ya lo mencioné, pero no lo hemos proclamado. Y decíamos así, ver Jesús, Cristo, Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles, las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo se mantiene en su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo, pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz los seres de la tierra y de los cielos. Así dice ese texto. Formidable escuchar esto. O el Apocalipsis, que tiene algunas expresiones que son geniales y que nos ayudan a sentirnos liberados y sobre todo proclamar el único señorío, el de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Padre, que nos comunica su Espíritu Santo. Apocalipsis 19:6. Aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios Todopoderoso. O Apocalipsis 11:15. Aleluya, porque ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. O Apocalipsis 19:16. Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya. Uy, hay una canción hermosa. En un próximo programa la tomamos porque hay una canción con esta frase liberadora. Digno, otra frase. Estas frases de Apocalipsis son muy las oraciones del Apocalipsis son liberadoras para combatir las fuerzas del mal. Por ejemplo, Apocalipsis 5, versículos 12 y 14. Dice, digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. El que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y potencia, por los siglos de los siglos. Amén. La luz de Jesús me llenará de paz. Y bien, tratando este tema que se requiere realmente de especialistas. Hay personas que tengan discernimiento y tengan experiencia de Dios fuerte, mucha unción, o una vida espiritual muy seria. Me ha tocado conocer personas humildes, que no necesitan conocer mucho, pero entienden. Saben y descubren y disciernen los malos espíritus y qué tipo de espíritus son. Y en una simplicidad de vida, pero tienen esa comprensión. Porque es que esta situación, estas situaciones de espíritus malos, de satanismos, de brujerías, la entienden personas de mucha presencia de Dios. Y en esa simplicidad, Dios les da la gracia de ser mediadores e intercesores e intercesoras. Cuando uno en el ministerio de liberación, en los grupos de oración, en la renovación carismática o en comunidades religiosas que se les ha manifestado el don de la liberación, o almas místicas, personas místicas consagradas al Señor que el Señor les comunica el don. Es increíble cuando estas personas, hombres y mujeres, logran ejercer este ministerio y logran de alguna manera descubrir, desentrañar, de alguna manera desenmascarar en la palabra la presencia oscura del mal que se nos oculta. Así en nuestra normalidad no lo podemos ver, pero en la oración empezamos a sentir y a percibir y a darnos cuenta. A mí mismo como sacerdote que me ha tocado compartir liberaciones, de interceder por personas con influencias espirituales negativas muy grandes, con posesiones. Normalmente yo lo hago con ministerios, solo es muy complicado y eso ni a ningún sacerdote se lo recomiendo. Siempre es
hacerlo con ministerios, porque hay un ministerio que se le da. En el ministerio una persona tiene el don de conocimiento y entonces Dios le manifiesta algunas de las cosas que están pasando a través de la acción del mal. Otras tiene discernimiento y le va diciendo a uno, esto es lo que viene, esto es lo que hay que hacer. Otros tienen el don mismo de intercesión y de liberación, y un ministerio así se une, y eso es formidable. Bueno, son personas que ayunan, son personas que participan diario en la Eucaristía, que se confiesan continuamente, personas que se cubren a sí mismas y a sus familias y tienen estos ministerios. Y sabemos que la confesión del sacerdote es el ministerio verdadero y propio y profundo de la liberación. Y hay tipos de liberaciones que se hacen solo, como lo mencioné alguna vez, solo desde la actuación del ministerio sacerdotal y episcopal, que es en realidad sacerdotal. El sacerdocio tiene un poder de potestad sobre las fuerzas del mal. Hay acciones de oscuridad del mal, fuerzas del mal muy graves, que son hechas por quienes son sacerdotes satánicos, sacerdotisas satánicos, y es en esos casos se necesita fuerzas sacerdotales para poder liberar. De alguna manera, a ver, hay una cosa, así como mencionábamos en los textos, esto sería para estudiarlo ya, no vamos a estudiar demonología en su profundidad o angelología, pero sabemos que hay los coros de los ángeles con diversos poderes y funciones y misiones, y como muchos de esos espíritus, ángeles, se rebelaron contra Dios y son ángeles caídos, ellos en su rebeldía con Dios quedaron con el don opuesto, es decir, se volvió antidón, si se puede decir así, es decir, se pervirtió la bondad y ahora la maldad tiene la fuerza, una fuerza tremenda. Por eso también hay jerarquías en los espíritus del mal. Por eso cuando una persona, bueno, ya hablando de cosas en este sentido, cuando hay posesión o cuando hay manifestación directa de ciertos tipos de espíritus, no todo este programa va a ser para hablar de eso, porque también hablaremos de ciertas opresiones, de ciertas infestaciones, o de liberar situaciones emocionales o ataduras generacionales que tienen de pronto alguna influencia del mal. Pero también hay jerarquías, así como hay jerarquías en los ángeles de Dios, entre los demonios tienen jerarquías. Y por eso se distinguen cuando se hace ciertos tipos de intercesión y de liberación. Quedarse uno aquí para ponerse a contar estas historias, pues no. Creo que eso hace parte del discernimiento, de la madurez, cuando estamos a veces en grupos de intercesión, de alabanza, adoración, a veces vemos manifestaciones de liberación. Y hay personas, uno lo escucha por testimonios, incluso personas que nos han llamado, y algunos de ustedes han escuchado las llamadas de cómo en esas oraciones de intercesión o liberación empiezan a tener ciertos signos físicos que van indicando que Dios está liberando a esa persona. Y hay signos diversos. Uno ve que la persona siente como mareo, algunas, si ya es una opresión fuerte, ya pueden caer. Entonces no hay que hacer escándalo con eso y es mejor hacerlo en ministerios aparte, porque algunos van a los grupos, de pronto hay una situación de liberación, eso le corresponde al Ministerio de Sanación y de Liberación interceder por esos casos. Y no crear, así como se hace a veces en grupos evangélicos, esos escándalos que se vuelven histeria. No, hay un proceso bonito, la iglesia tiene una pedagogía, tiene unos pasos, va llevando a la persona a tomar conciencia, a que revise la vida, a que haga su confesión, a que rompa con ataduras de pecado, porque si uno entra de una vez a hacer la liberación, y creo que ya lo había mencionado, o a pedir esa intercesión de una vez y la persona tiene cadenas de pecado fuertes, se hace complicada la liberación. Y por eso es tan importante la confesión. Hoy tantos que han descuidado la confesión. Bueno, yo creo que estoy casi terminando esta primera parte. Dígame, Donald, ya puedo ir sellando esta primera parte y vamos a hablar ya más directamente algunas de las cosas. Seguramente ha habido influencias o hemos sido víctimas de maldades o situaciones tremendas, o alguien se ha enredado y se ha prestado para estas cosas que necesita liberar. Es un pecado que ofende muy gravemente al Señor. Bueno, después de estos mensajes estamos con ustedes. Hay una luz.
Y bien, continuamos en este espacio que nos dice la emisora Minuto de Dios y haciendo discernimiento, profundizando un poquito y describiendo y diciendo algunas cosas especiales sobre las influencias del espíritu del mal y sobre todo las acciones maléficas que hay. Y por eso cubiertos con el poder del Señor, con su preciosa sangre, en el regazo del Eterno Padre, en la gracia del Espíritu Santo, entonces podemos discernir algunas cosas. Es importante el discernimiento para no decir que cualquier cosa es una acción del mal, porque a veces nos pasan pruebas de la vida, pero son bendiciones muy especiales, e incluso si ya somos probados por el mal, Dios saca de ahí bendiciones especiales para liberarnos. Uno se pregunta, a ver, ¿es posible que alguno o alguna persona sea víctima de brujería, de mala influencia, de ataduras en la experiencia con la experiencia del mal? A ver, hay que preguntarnos si alguna vez en la vida hemos tenido que ver con estas cosas. Seguramente usted ha sido víctima de maldades y ha oído hablar de brujerías, de magia, de ocultismo. Tal vez usted se pregunta ¿por qué? Esa cadena, por ejemplo, de desgracias en el hogar, ¿por qué? Andan mal los negocios, nada sale bien, ¿por qué? Se escuchan ruidos en la casa, se sienten y oyen fantasmas en habitaciones, se sufre en la familia cierto tipo de enfermedades, hay depresiones, negativismos, miedos, ansiedades, se dan comportamientos extraños. Se dan fracasos en el amor, en el enamoramiento, en el matrimonio. Y entonces, cuando se experimentan estos fenómenos, se hacen muchas preguntas. Alguien dirá que es víctima de malas influencias o que le han hecho alguna brujería. La pregunta es, ¿será verdad? Hay que analizar cada caso y buscar un discernimiento, como vamos a verlo después de esta canción. Voy a pedirle a Donald que me comparte este tema musical, Muévete en mí, de Sandy Caldera. Al Espíritu Santo lo invocamos para que nos guíe. El Espíritu Santo está aquí, como dice esta canción, para sanar, para liberar. Y le pedimos eso, muévete en mí, Espíritu Santo, muévete en mí. Porque le damos el permiso, le damos autoridad sobre nosotros, amor del Padre y del Hijo. Bien, ya vamos diciendo algunas cosas en este tema que estamos tratando por si alguien apenas está llegando a compartir con nosotros. Estamos hablando de acciones oscuras del mal. Hablamos de las maldades, de las fuerzas de la brujería, de las malas influencias, hasta del satanismo. Bien, o del ocultismo también, de la misma magia, tantas maldades que de seguro existen, porque el mal se mueve en el mundo, buscando destruirnos y destruir también el mundo mismo, o la obra creada de Dios. Ya lo estábamos compartiendo. Podríamos decir, bueno, el mundo está contaminado, ¿qué será? Cada día es más grande, desastrosa e incontrolable. Llamémoslo así, la contaminación de la tierra, de la atmósfera, de las fuentes de la vida, de los recursos naturales, como dice también el Padre Higinio, y esto que palpamos en la naturaleza, como la polución del aire, lo percibimos también en el mundo mental y espiritual de las personas. Nunca habíamos tenido tanta contaminación espiritual y nunca habíamos estado tan desprotegidos. Serio esto. Antes, en los hogares teníamos una vivencia más profunda de la fe y de la religiosidad que protegían efectivamente a los hijos y a los seres queridos. Podemos vivir desprotegidos contra las malas influencias del diablo, de espíritus malignos y de personas que hacen el mal. En la iglesia un cristiano jamás puede realizar actos de brujería o supercherías que llevan malas influencias a los demás o que puedan traer hasta eso que se llama buena suerte. Se hace mal a las personas de pensamiento, ojo con esto. Mire, de palabra también, de obra y omisión por medio de brujerías y cosas semejantes. Pero es también cierto que muchas personas pueden ser víctimas de malas influencias y de brujerías que producen en las personas grandes daños,
además de inmenso sufrimiento. Mire lo que estamos diciendo. Las personas que practican la magia tradicional, los encantamientos, las fracturas, los embrujos, los hechizos, las limpias que otros realizan, los ritos esotéricos de la nueva era, los rituales espiritistas, hasta esas prácticas orientales. Nosotros sabemos el Reiki, sabemos de esas meditaciones trascendentales orientales, el yoga, todas estas cosas y otras más. A ver, todas estas cosas, personas que viven en estos elementos o son influenciadas por esto, empiezan a experimentar efectos de desajustes muy grandes, incluso en su propia personalidad. Más adelante veremos, algunos efectos o signos de las malas influencias. A muchas personas les fascina en especial, y a los jóvenes también los menciono también, pero también muchas personas supersticiosas les encanta no solo hablar, sino les fascina ese tema de la brujería, del satanismo y el espiritismo, y el ocultismo, el esoterismo, la magia, como estamos diciendo, que son fuente de muchas malas influencias, para ellos mismos, para sus familias y para el entorno. Por eso es muy peligroso vivir con estas personas que hacen tales prácticas porque irradian perturbaciones y malas influencias en nuestra vida, en el hogar, en las amistades, en el trabajo, en nuestra experiencia de comunión, de humanidad. Por eso, qué importante es seguir meditando este asunto. Hay una luz, la luz de Jesús. Y hablando como en el primer programa que estuvimos compartiendo, hablábamos del misterio del mal. Misterio del mal. Esa es la palabra que podemos emplear para hablar de la brujería y de tantas prácticas que hacen mal o un bien engañoso a las personas. Este mundo es bien complejo, misterioso, donde muchas cosas no pueden ser probadas científicamente, porque escapan a las técnicas de la verificación puntual, pero de todas maneras afectan a las personas. Si cuando nos movemos en un mundo, en el mundo de la fe, que nos abre a la acción divina, experimentamos tantas cosas maravillosas, desde ser salvados por el poder de Dios hasta las más sencillas curaciones. Al movernos en el mundo del mal, vamos a tener experiencias con el mismo mal. Tremendo. El mundo de la fe y el mundo del mal son dos mundos que se oponen, son opuestos, son contrarios. Y tienen una gran diferencia. El uno, el mundo de Dios, es el fuente de vida y de bien. El otro, que es el mundo del diablo, es fuente de maldad y de muerte. Ese es el misterio del mal. Y no olvidemos que, y del bien también. El bien también es un misterio, Dios es un misterio. No olvidemos que Dios está por encima de todo. Y bajo su poder están todos los poderes malos o entidades, como quieran llamarse, pues se trata de criaturas, porque son seres espirituales, pero son criaturas. Dios tiene poder sobre las fuerzas oscuras del mal. Paz te llenará de amor, esa es la luz. Y el Padre Higinio nos habla también de ese elemento importante del discernimiento de los espíritus. Es tremendo. Y es muy especial también es conocer un poquito sobre esto. Porque un papá, una mamá, un maestro, una maestra, alguien que guía, ayuda a personas, por ejemplo, en adicción, o personas con problemas psicológicos. Los psicólogos y psicólogas perciben el tipo de espíritu de una persona. Así les den otros nombres y les den sus nombres científicos y los llamen de otro modo. Por eso es tan importante que los psicólogos y psicólogas tengan experiencia de Dios, porque muchas afecciones psicológicas son problemáticas también con raíz espiritual. Lo digo porque yo estudié psicología y espiritualidad y entiendo esta situación y por eso la comparto aquí, a través de este medio, a través de la emisora. Y hablando, vuelvo al tema, el discernimiento de los espíritus. En este sentido, como dice San Ignacio Loyola también, el mal espíritu. Hay personas con ciertos tipos de comportamiento, de tendencias que
manifiestan mal espíritu, pero personas con intenciones buenas, con buenas metas, con una búsqueda auténtica de la vida, son personas con buen espíritu. Bien, pero a ver, hablemos de eso, del discernimiento de los espíritus. Ante el misterio del mal es necesario el discernimiento de los espíritus. Aquí muy concretamente de los malos espíritus, del mundo tenebroso, de la magia, del espiritismo, del satanismo. Hoy que se ha difundido todo esto en el mundo, por eso tanta oscuridad y por eso están lloviendo muchas situaciones graves sobre la humanidad. Durante la oración de conocimiento se puede dar uno cuenta de varias causas, o por lo menos de ir excluyendo ciertas causas para discernir lo que puede haber pasado, sin pretender asustar a la persona con afirmaciones categóricas de que está poseída, o de que tiene mala suerte, de que está atrapada por una mala influencia. No tenemos por qué asustar cuando oramos, cuando intercedemos por los demás. Nunca asustemos a las personas con suposiciones que pueden seguramente complicar más la situación. Lo primero que hay que hacer es ir buscando las causas excluyentes, es decir, aquellas que no vienen al caso para luego quedarse con la causa probable. Las causas que se van excluyendo a la hora del discernimiento para dar con la verdadera o probable son varias. Son varias causas en el discernimiento. A ver, cuando uno habla de discernimiento, decir uno tiene que distinguir, como cuando uno va donde el médico o el doctor o la doctora le van diciendo a uno, no, esto es por esto tiene tal origen. Es así, se va buscando la causa o el origen de esta situación. Y la primera primera cosa que tendríamos que decir, a ver, ¿será el ambiente, la situación del país, las condiciones de vida? Uno pregunta esto cuando una persona trae alguna situación difícil, porque no todo es efecto de la magia o de los espíritus. Decimos que la vida es así. No todas las cosas, no todas las veces, no todas las veces caza el tigre. A ver, muchos de nuestros males son causados por las situaciones económicas, políticas y sobre todo por la corrupción social, por la injusticia, las discriminaciones sociales, la prepotencia. Bien, hablamos así de los discernimientos de espíritu. Veamos como otro punto. La persona misma puede ser causa de sus males. Ojo lo que estoy diciendo. Entonces la persona llega y está diciendo que no, que le hicieron daño, y es posible que la persona misma sea causa de sus males. Hay que discernirlo. Seguramente por su negativismo, sus complejos, su quemeimportismo, su conformismo, su falta de ganas para hacer las cosas, falta de creatividad, su incompetencia, su inhabilidad para ciertos trabajos. La persona misma puede ser causa de muchos males. También, por ejemplo, los odios, los rencores, los celos, los resentimientos nos traen muchos males. Cargamos con las consecuencias de nuestros pecados, así estén perdonados. No siempre insistimos en las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras equivocaciones, de nuestras metidas de pata. Si se ha contribuido a la desgracia, al mal o la muerte de las personas, si hemos maldecido, calumniado, difamado o juzgado y condenado a las personas, nos podemos atraer muchísimas maldiciones. Algo que es importante es que podemos hacer mucho mal a las personas con nuestros juicios, con nuestras condenaciones o maldiciones, con los celos, las murmuraciones, los chismes. Esas cosas pueden afectarnos seriamente y nos hacemos responsables ante Dios de lo mal que le pueda ir a las personas por culpa nuestra. Así no estemos haciendo brujería ni hechizos. Cuidemos la lengua. Por algo el Señor dice que merece castigo el asesino, el que con su lengua destruye al hermano o a la hermana. Mateo 5:21 siguientes. Por otra parte, todo lo que hacemos contra los demás puede retornar multiplicado contra nosotros. Ay, 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 eso duele. El efecto boomerang, que se llama, es una ley de la vida.
Mire que estamos hablando de eso, ya bueno, ya casi terminó este programa, segunda parte, pero hablando del discernimiento de espíritus, necesito decir como una tercera cosa. Hay causas externas, sí es verdad, y que también las vamos a tratar. Hay causas externas como la brujería, la magia, los espiritismos, que traen malas influencias. Y las vamos a ver en detalle al hablar de las malas influencias como fruto de la magia y asimilables a la magia. Ese es otro elemento. Otra causa de los males, sí, es tremenda. Es el diablo o espíritus malignos que infestan cosas y lugares y obsesionan o poseen a las personas. Este es un tema aparte que se puede trabajar cuando hablemos del exorcismo en otro tema, pero lo podemos pensar. También la voluntad de Dios que permite con límites para nuestro bien ciertos males. Uy, ¿cómo se entiende eso? Bueno, así vamos cerrando. Cada vez que usted se pregunta por la causa de sus males, por lo menos debemos dar 5 pasos. Invocar la luz y la sabiduría del Espíritu Santo, asegurarse, seguramente uno va a encontrar el origen probable de los males. Cuando se trata de las personas, no hay que ser categóricos en las causas. Insistimos, podemos dar una opinión, un parecer, pero habría que ir al origen. Pero si no lo sabemos, oramos, intercedemos y ponemos en manos del Señor, que el Señor mismo se encarga. Por eso es lo que vamos a ver después en otro espacio, las fuentes de las malas influencias. Bueno, que el Señor nos bendiga, nos asista con su misericordia, nos guarde de todo mal. Un día nos lleve a la vida eterna. Así compartimos este espacio. Gracias, Donald, por este máster en la emisora Minuto de Dios. A ustedes por esta sintonía en Kenosis. Tanta bendición. Te llenará de paz, te llenará de amor.